decir como el otro doctor, yo no voy a pelear mucho, pero voy a defender mis derechos. Hay que tomar en cuenta cuando definimos un evento como criptogénico, porque la definición de criptogénico, según Toast, son 3 posibilidades. 2 posibles causas del evento. Además de esto, una investigación exhaustiva sin causa o una investigación incompleta. Pero me gusta ir un poquito más allá de criptogénico y entrar en la definición de ESUS, porque cuando yo tengo ya un ESUS definido, yo estoy claro que es un infarto de fuente embólica no determinada y el criterio es una imagen no lacunar y que sea cortical, una angiotomografía de vasos intra o extracraneales en la cual los vasos dependientes de donde está el infarto no tengan una estenosis mayor al 50%. Una telemetría de 24 horas normal y no otras causas ateroescleróticas. Entonces, con esta definición más específica, yo estoy más segura de que yo no tengo otras causas potenciales. Entonces, tomar en cuenta, la FA se busca, mientras más se busca, más se diagnostica. Un Holter de 24 horas hasta 1.7%. El estudio AF Crystal aumentó al 3.1 cuando se hace de 72 horas. Y un monitoreo de 30 horas detecta una de 30 días hasta en un 13 o un 15%. Entonces, ¿hasta dónde realmente es un ESUS y hasta dónde realmente es un criptogénico? Y en 30 días, esta FA fue detectada en este ensayo en Embrace por más de 30 segundos, una FA paroxística. Entonces, sospecha de FA, buscarla hasta donde sea necesario antes de decir totalmente es un ESUS o es un criptogénico. En los pacientes jóvenes tenemos todo muy claro. Todo está muy bonito, la mayoría no son ateroescleróticos, las puntuaciones son muy exactas, pero como dijo la doctora, los grandes estudios clínicos randomizados controlados excluyeron a los pacientes mayores de 60 años, que también tienen lesiones que pueden ser atribuidas a un foramen oval permeable, en los cuales los riesgos son más potenciales por las complicaciones periprocedimiento, porque hasta en los mejores ensayos hubo complicación con FA aguda hasta en 7%, en los que dieron menor recurrencia de infarto al mes, que fue el CLOSE, que fue 0% de recurrencia. Las tasas de FA periprocedimiento o al mes fueron hasta 7%. Entonces, hay que estar muy claros con los criterios y que, ¿verdad?, nuestro neurólogo nos diga si es un infarto cortical, si no tiene otros factores, no tiene ateroesclerosis y que los pacientes mayores, tomar en cuenta no excluirlos todos, porque es muy diferente un infarto cardioembólico, ateroesclerótico o cortical de un embolismo paradójico. El NIH, el criterio de severidad es muy importante, la mayoría van a tener una severidad muy baja, son infartos bien tolerables, son infartos suaves. Entonces, de mi parte, eso es lo que yo más quisiera que se tuviera en cuenta. Nosotros como protocolo tenemos hacer un eco con burbujas de inmediato a todos los pacientes jóvenes. Nosotros también le hacemos el eco transcraneal para buscar los hits, si son bilateral. Y hemos tenido la experiencia de cerrar varios pacientes, hemos visto las complicaciones, pero el término criptogénico y ESUS debe ser bien definido por un neurólogo para yo tener la propiedad. Y en cuanto al foramen, depende del riesgo de recurrencia que le dé el foramen al paciente. Las publicaciones de Hausner, Kirchner, si tiene el aneurisma del septum interatrial, si tiene la altura que le confiere mayor poder embolígeno, si tiene el túnel, porque en el túnel también se hacen los coágulos. Entonces es un paciente que tiene más riesgo de recurrencia. Entonces, no todo lo que se cierra es bueno, no todos los que tenemos que cerrar tenemos a veces todos los criterios para hacerlo. Si el paciente es joven y está limpio, son los pacientes más fáciles, con esos no hay muchas dudas. Pero insisto en los criterios de los pacientes adultos. Y las migrañas, tuvimos un caso, una paciente con una migraña con auras muy importante, tenía hiperintensidades en la circulación posterior, migraña de la basilar, parecía por clínica, no tuvo respuesta a ningún tratamiento preventivo de migraña y tenía un foramen oval con un shunt grande de más de 20 burbujas,
con aneurisma del septum interatrial, con red de Chiari, y por la característica en estructura del foramen, y porque si vimos esas lesioncitas corticales, ojo, no infarto, era una migraña rebelde, resistente, con nula respuesta. Cerramos y tenemos ese caso que en verdad podemos publicarlo, vamos a tener los datos, y desaparecieron las migrañas por los criterios en estructura que tenía ese foramen en particular y la refractariedad al tratamiento de la paciente. La paciente da su testimonio del cambio del estilo de vida. Entonces, hay que tomar muchas cosas con pinceladas. Hay cosas que no solo a veces el cardiólogo me dice, mándenselo para ver, pero cuando yo no encuentro nada, ya ahí el poder en estructura es puramente del cardiólogo. Entonces, si no hay síntomas asociados. Gracias. Gracias, doctora. Con respecto a lo de la migraña, eso es un posible cierre. De hecho, se habla en las guías tanto de neurología como de intervención, que no hay una guía exacta, sino directrices, de que se discute con neurología. Se hace como un neurocardio team para realizar eso. En cuanto a intervención, cuando nosotros nos topamos con los ACV criptogénicos, insiste en buscar fibrilación. Estoy muy de acuerdo. Buscar fibrilación. De hecho, instalar holter de semanas para buscar fibrilación. Hasta que nosotros no encontremos la fibrilación, no podemos cerrar el foramen. Y la otra cosa, los estudios, lo que nosotros queremos es evitar la recurrencia. O sea, cuando nosotros cerramos el foramen es para prevención secundaria. Para prevenir, porque la recurrencia ocurre en más del 20% del ACV. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Sí, bueno, placer para mí estar aquí hoy. Importantísimo la evaluación tanto cardiológica como neurológica en estos pacientes. Indiscutiblemente que tenemos la escala de ROP, ¿no? Pero también tenemos el sistema Pascal que incluye todo, ¿no? Incluye el movimiento aneurismático del septum, más el ROP mayor de 7. Indiscutiblemente que un paciente con EBC criptogénico, con toda esta característica de un foramen ovar de alto riesgo, pues discutiblemente que hay que cerrarlo. En cuanto a los pacientes con migraña con aura, es un poco discutible esto. La doctora presentó varios estudios, pero en uno de ellos presenta bien claro que en pacientes que tienen la característica de un FOD de alto riesgo, con migraña con aura, incluso se beneficiaron de esto a largo tiempo, a lo que no se les cerró. Y es muy importante también, también hablar algo de lo ACV transitorio. Si tenemos un paciente con un riesgo de foramen ovar, porque también podemos tener un foramen ovar que no cumpla con el movimiento aneurismático, pero tenga un ROP elevado, más enfermedad, más evento transitorio, pues pensémoslo un poquito mejor si el paciente se considera o no cierre de foramen. Ya con los pacientes de más de 60 años es un poco difícil porque ya estos pacientes regularmente ya tienen un riesgo cardiovascular, puede tener enfermedad aterosclerótica y sí hay que buscar por todos los lados que no sea una causa secundaria a los infartos. También las embolias paradójicas en pacientes con FOD también, esto hay que también estudiarlo. Si un paciente con un FOD de bajo riesgo pero te hace una embolia de un momento a otro, tú le haces el ingreso, le haces un dímero D elevado, tiene un infarto, bueno, pues también estos pacientes tenemos que pensar en cerrarle también el foramen ovar permeable. ¿Qué más? Y con los pacientes con los buzos, yo recomiendo que si el paciente va a hacer buceo y tiene un foramen ovar permeable, yo creo que hay que considerar cerrarlo. Bueno, y también hay un caso, yo tengo por una paciente que la diagnostiqué con foramen ovar, y la paciente tiene un TUC grandísimo y está embarazada ahora. Se embarazó en el diagnóstico de foramen ovar, con mucha migraña y ahora está embarazada. ¿Qué hacemos? El riesgo de infartarse un paciente con un foramen oval y aspirina es casi 2% por año. Si tiene aneurisma del septum interatrial, sube casi a un poquito más de 10% por año. Entonces, literal, yo creo que la paciente... ¿Te la van a anticoagular? Miren, el Navigate ESUS fue un estudio que se hizo participaron muchos países aleatorios en todo el mundo
México, Europa, Estados Unidos, y ellos comenzaron a hacer un tratamiento con anticoagulante, con Rivaroxaban, a los pacientes con ESUS, porque cuando nació el término, que fue como 2014, 2016, no se sabía si le iba a ir mejor con aspirina o con anticoagulante. Entonces, el estudio lo cortaron súper rápido por el alto riesgo de sangrado, no se pudo terminar, pero en una subpoblación que tenía foramen oval, de los que se anticoagularon, disminuyó la incidencia de infarto en un 33%. O sea que hay evidencia en ciertos grupos de pacientes del beneficio de la anticoagulación en foramen oval con riesgos de otro tipo. Ha hecho también sangrado con el embarazo, con aspirina solamente. ¿Sangrado sistémico o cerebral? No, sangrado, amenaza de ahora. Y, por ejemplo, yo lo llevo a hemodinamia, perfecto, para evitar que el paciente haga un ACV, pero yo le coloco un foramen oval permeable. Y si yo lo dejo en fibrilación auricular, ¿qué tengo que hacer con este paciente? Yo lo tengo que anticoagular. ¿Y qué yo hice? Yo le provoqué una fuente embolígena a un paciente que tal vez nunca iba a hacer un accidente cerebrovascular. Esta paciente, por ejemplo, el otro contexto, está embarazada, pero no ha hecho un evento cerebrovascular. La vamos a llevar a hemodinamia, tiene menos de 20 semanas. Usted dijo que era reciente. Sí, tiene menos. O sea, ¿perdón? Tiene menos. O sea que no estamos ni siquiera, la organogénesis no se ha completado. Lo vamos a llevar a hemodinamia, a radiaciones, donde probablemente vamos a afectar el producto y no sabemos cómo se va a comportar esta paciente, si realmente va a ser un evento durante el embarazo. Recordar que ella nació con esta condición y no lo ha hecho. Entonces es importante recordar que es consenso de expertos. No hay una guía que nos diga qué debemos hacer o no. Entonces con esto, ojo, porque a veces por ayudar al paciente, muchas veces lo que hacemos es que empeoramos la situación. Bien, muchas gracias al panel, a la doctora Harley Moya.